Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico y los martes estamos con la carta a los Filipenses. Estamos en el último capítulo, capítulo 4. Vimos la semana pasada del versículo 4 al 7. Hoy vamos a ver versículo 8 y 9, dos versículos. Y el tema se llama la reflexión y la práctica para vencer los ataques. Repito, la reflexión y la práctica para vencer los ataques. Vamos a orar como siempre para que el Espíritu Santo tome control de estas palabras y obre en los corazones de las personas que van a escuchar. Señor, te damos muchas gracias por un día más de vida. Pedimos que el Espíritu Santo prepare los corazones, prepare esta palabra, toque sus vidas, instruya a su iglesia, edifique a su iglesia, y que esas personas que aún no te conocen, Señor, puedan, Señor, ver, Señor, la necesidad urgente de ser salvados por ti, Señor. Ten misericordia de ellos como la tuviste de nosotros, Señor. Solo tú puedes hacer esto, Señor, como lo hiciste en nosotros. Señor, tú abriste nuestro entendimiento, Señor. Habla el entendimiento de esas personas para que vean, Señor, su estado ante ti, Señor, y que necesitan urgentemente rendir su vida a tu señorío. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces dijimos que el tema es la reflexión y la práctica para vencer los ataques. La reflexión y la práctica para vencer los ataques. Y la semana pasada el apóstol Pablo pues nos habló sobre la promesa del gozo y la paz de Dios. Esa paz de Dios que dice acá Pablo que guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos, pero si los guarda, dijimos, si siempre estamos en pleno gozo en el Señor, si siempre estamos pues siendo bondadosos con todos, si siempre estamos siendo agradecidos con Dios. Hoy el apóstol Pablo nos va a hablar sobre cómo podríamos salir en victoria ante los ataques que vienen constantemente, que son ataques espirituales que se presentan en nuestra vida. Obviamente los tenemos los cristianos y nos hará, o mejor dicho, nos enseñará estrategias para obtener esa victoria. Así que vamos a leer nuestro texto de hoy, Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Son dos versículos que conocemos, pues la mayoría de los cristianos comúnmente citamos y mencionamos estas citas bíblicas, pero tenemos que entenderlas. No solo se trata de mencionarlas, así que hoy vamos a hablar sobre este punto que Pablo quiere que aprendamos, que Dios quiere que aprendamos, y por eso usa estas cartas para que nos hable a nuestras vidas. Así que recordemos que anteriormente el apóstol Pablo pues nos habló de cómo proteger nuestro corazón, de cómo proteger nuestra mente, de todo aquello que puede pues robar nuestra mirada en Cristo. Y hoy pues nos va a hablar de cómo podemos evadir esos ataques que vienen a la mente del cristiano, y nos va a dar Pablo esas estrategias que él utiliza para la victoria. Así que primero debemos entender que vivimos una batalla espiritual. Esas batallas hemos entendido que no son contra carne y sangre, o sea, no son directamente contra personas, contra seres humanos, sino contra potestades de las tinieblas, contra demonios, nos dice Efesios capítulo 6, versículo 12, los cuales atacan nuestras mentes. Ahí es donde se concentran, ahí es donde atacan nuestras mentes, se enfocan en todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, y lo hacen a través de la mente. Empiezan a atacar en la mente, y esto pues afecta de muchas maneras, y es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses vimos que el mal había intervenido para desviar a la iglesia de los cristianos de Filipos, porque los filipenses pues habían de alguna manera empezado a tener problemas, disturbios. O sea, vemos que los filipenses estaban de alguna manera perdiendo su mirada en el Señor Jesucristo. Eso estaba sucediendo en ese tiempo porque vimos que habían ya ciertas divisiones, habían personas que estaban siendo que eran judaizantes, que querían de alguna manera llevarse a algunos a que caigan en el judaizar, y habían problemas entre ellos, como vimos de estas dos mujeres, y pues se estaban perdiendo, Pablo dice, se estaban perdiendo del gozo y de la paz de Dios. Entonces Pablo prácticamente nos está enseñando y nos muestra que él conoce perfectamente la mente, y él sabe que si la mente es dominada por el enemigo, pues va a ser muy difícil que podamos obtener la victoria, porque el mal ha usado por siglos atrás
a través de personas, la mente de las personas para estorbar la obra de Dios, para desviar a los que son de Cristo y para de alguna manera no dejar que vengan los que están siendo atraídos a Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad del mal? Pues que la iglesia no prevalezca, que la obra del Señor sea truncada, pero sabemos que Dios no va a permitir esto. Él nunca va a permitir que su iglesia fracase, sea corrompida o desaparezca. De hecho, en Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor dice que ni las puertas de Hades prevalecerán contra ella. Así que nosotros sabemos que Dios está reinando, que Cristo está en el trono y que Él no va a permitir esto. Así que tenemos la certeza de que nada ni nadie podrá contra la iglesia de Jesucristo. Aunque parezca en ocasiones que el mal ha ganado, recuerden que el Señor está en el trono y no se va a quitar del trono. Él es soberano, permite cosas, permite ciertas cosas por algo los permite. Así que el mal puede obrar y aparentemente ganar. Y siempre que pase esto es porque nosotros hemos caído en desobediencia, porque hacemos nuestra voluntad, porque no lo escuchamos a Él y escuchamos y pensamos en otras cosas, como dice Pablo acá, en lo malo, no en lo bueno, ni en lo que es agradable a Dios. Así que esto es culpa de nosotros, pero Dios, que hace, como es soberano, permite ciertas cosas, le da un giro a lo malo y le da un provecho para su gloria. Por eso el apóstol Pablo pues nos está dando acá una lista de cosas en las cuales nosotros debemos meditar. Pablo inicia diciendo primero, por lo demás, hermanos, algo así como recordando el versículo 4 al 7 que vimos la semana pasada, como diciendo, ya saben que deben vivir siempre en pleno gozo del Señor, siempre siendo gentiles con todos, siempre siendo agradecidos con Dios, para que sus mentes y sus corazones sean guardadas. Por lo demás, hermanos, o sea, ahora piensen en esto, dice Pablo, para que sus mentes sean protegidas por Dios. Y da una lista de cosas: honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud, digno de alabanza, etcétera, ¿no? Entonces vemos que estos o estas cosas son el fruto y la comida de nuestra mente, que es guardada por esa paz de Dios. Pero ¿por qué da esa lista Pablo? Porque sabe que el cristiano es seducido por medio de la mente y es seducido desde temprana edad. El mal es astuto, el mal sabe cómo y ha corrompido a los seres humanos tanto que la corrupción se ha vuelto algo normal en el mundo. O sea, no se ve como corrupción. A lo bueno lo llaman exagerado, lo llaman tabú, lo llaman malo. Y a lo malo lo llaman bueno, agradable, de buen ver. Entonces, por ejemplo, podemos dar un ejemplo acá que pues tenemos todos, la televisión, el internet, seducen. Y esto empieza desde la niñez. ¿Cuántos niños son seducidos y esclavizados de lo malo a través de estos aparatos? Sus mentes son cautivadas por estas cosas malas. El mal lo hace desde muy temprana edad para que cuando ellos crezcan, sean grandes, estas cosas también crezcan con ellos y jamás sean eliminadas de su mente. Sea lo que sea, cosas que aún parezcan buenas son malas a los ojos de Dios, y cosas malas que ellos llaman buenas. Entonces esto también lo hacen, por ejemplo, los narcotraficantes. De alguna manera son instruidos por el mal y llegan a los niños desde temprana edad para que pues de alguna manera se envicien y de esta manera pues sean clientes por muy, muy largo tiempo. Esa es la idea, pero el mal pues está obrando en todo esto. Entonces las seducciones vemos que están por doquier y los seres humanos pues hemos caído en ellas, pero los que rinden su vida al señorío de Jesucristo, estos han sido liberados, dice la palabra, de la esclavitud de todo esto. O sea, nosotros ya no nos gobierna el pecado, ya no nos gobierna esto, ya no nos domina. Pero sí puede distraer al cristiano, al que ya ha sido convertido, ha sido regenerado, puede ser distraído, puede hacernos perder el enfoque, puede hacer que quitemos la mirada en Cristo. Y por esa razón Pablo nos dice que pongamos nuestra mente en estas cosas que agradan a Dios, en las cosas eternas de Dios, en la palabra de Dios. Porque cuando ponemos en nuestra mente estas cosas, o sea, cuando se ponen en la mente, están allá.
Están almacenadas allá y después salen de nosotros y son cosas que agradan y glorifican a Dios, en vez de salir cosas que son porquerías, que son basuras, cosas que no agraden a Dios. Por eso debemos llenarnos nosotros de cosas agradables a Dios, de la palabra de Dios. En muchas ocasiones, pues estamos como que queriendo hacer estas cosas que agradan a Dios, estamos queriendo orar, estamos queriendo meditar en la palabra, estamos queriendo pensar en cosas del Señor y de pronto vienen a nuestra mente cosas que no agradan a Dios. Esto es parte de la batalla día a día. El mal va a querer ponernos esos pensamientos en nosotros, basura que va a venir a nuestra mente, y eso obviamente nos hace sentir mal. Por eso Pablo nos dice que meditemos, o sea, que reflexionemos en esta lista de cosas, pero no solo que reflexionemos, sino que practiquemos, dice el versículo 9, esto haced, o sea, todo esto hacerlo, practicarlo. O sea, primero nos dice el versículo 8, en esto pensar, da la lista, y en esto debemos estar meditando. Y luego nos dicen esto debemos practicar, o sea, que es una meditación y una práctica a la que nos está llevando en Pablo como estrategia para tener esta victoria, ¿no? Así que este pensar, primero que nos dice en esto pensar, nos da la lista, nos dice en esto pensar, nos hace ver que es por la mente que debemos combatir. Esas batallas espirituales en la mente se ganan. Ahí está nuestro lugar de batallas. Entonces mucho de la vida cristiana se trata de la mente, y de hecho Pablo le dice a los romanos sobre esto en el capítulo 12, versículo 2, que debemos tener la renovación de nuestra mente. Y obviamente está hablando de que no nos conformemos al sistema de este siglo, sino que transformemos nuestra mente a la mente de Cristo. Y en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 también habla de la importancia de desechar todo lo que viene en contra del Señor, todo argumento, cualquier cosa que se exalta a sí misma en contra del conocimiento de Dios, desecharlo, o sea, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Así que es entendible que estas cosas van a estar viniendo. De hecho, es inevitable que vengan pensamientos a nuestra mente. O sea, el mal va a estar allá tras de los cristianos, sobre todo. Va a estar sobre ellos para plantar de alguna manera pensamientos y que nosotros perdamos el enfoque, la mirada en Cristo, ¿no? Pero también no solo es echarle la culpa al mal, también nuestras concupiscencias, también nuestra carne nos puede llevar a tener pensamientos malos que no agradan a Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando estos pensamientos de parte nuestra o de parte del mal vienen a nosotros? Pues llevarlos a Cristo, dice acá, cautivos a Cristo. ¿Y cómo es eso? Pues estamos orando, estamos pensando en la palabra de Dios, estamos llenando nuestra mente de la palabra de Dios, de las cosas que agradan a Dios, para que esas cosas malas vayan desapareciendo. Así que importa mucho, hermanos, eso que elegimos pensar, eso que elegimos meditar. Por eso Pablo nos lleva prácticamente a meditar, pero también a una manera práctica. No solo lo medito, no solo tengo la información, sino que me lleva a una manera práctica. Y esta manera práctica va a hacer que todo pensamiento obviamente sea cautivo a la obediencia a Cristo. Versículo 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Es la manera práctica. Prácticamente nos está diciendo el apóstol Pablo lo mismo que el apóstol Santiago dice en su carta, capítulo 1, versículo 22. El apóstol Santiago dice que seamos hacedores, o sea, que hagamos o practiquemos y que no seamos solo oidores, o sea, no solo conozcamos la información, sino vivirlo en carne propia, practicarlo. Así que Santiago, el apóstol Santiago está diciendo oír la palabra y hacer. Oír y hacer. Y Pablo está diciendo lo mismo, pero lo dice con otra palabra, pensar, o sea, meditar y hacer. Viene siendo lo mismo. Es lo mismo a reflexionar o meditar y practicar. Entonces, meditar, que es lo que comúnmente usamos, tiene que ver con la actividad de nuestra mente, que nuestra mente esté involucrada. Y la práctica tiene que ver con la actividad de nuestra voluntad. Así que es la actividad de nuestra mente que va a estar pensando, que va a estar meditando, que se está involucrando, y la práctica que obviamente es nuestra voluntad. Llevarlo a la práctica va a verse a través de nuestra voluntad. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pues que vivimos lo que pensamos. Todo lo que pensamos lo vivimos. No hay eso de que lo hice sin pensarlo. Eso es una mentira y a veces la utilizamos todos.
Y esto es una mentira, estamos cayendo en mentir, somos mentirosos en ocasiones y debemos arrepentirnos porque toda experiencia antes es pensada. Es pensada. Primero se piensa y luego se ejecuta. Se procesa, se maquina, se cultiva, ahí está allá, y después sale, la ejecutamos. Entonces nuestros pensamientos siempre van a estar, se puede decir, controlando nuestras vidas. Vidas de pecaminosidad o vidas de santidad. Así que está en nosotros que decidimos cada día pensar y hacer. Porque antes de pecar, la palabra, o sea, de decir algo o de accionar en algo, antes de eso estamos pensando, antes de pecar estamos pensando, antes de hacer la acción estamos pensando y obviamente estamos pecando desde el pensamiento. Así que Pablo quiere que aprendamos a ver cómo trabaja el mal en nuestras mentes, cómo podemos salir victoriosos de esto. Así que esos pensamientos malvados que vienen a nuestra mente deben ser derribados con pensamientos santos, cosas que agradan a Dios. Eso es muy importante. Esa debe ser nuestra batalla día a día, ganar desde el pensamiento. Porque en las mentes ganan las batallas. Así que tenemos que observar a través de la palabra cómo es esto. De hecho, lo hemos visto anteriormente. Satanás en Génesis capítulo 3, allá hemos visto que desde el Edén, Satanás ha intentado con mucha y con, creo, toda sutileza engañarnos para pensar y perder desde el pensamiento, ¿no? Según de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice: pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, nuestras mentes, sean de alguna manera extraviadas, o sea, fueron desviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí está diciendo que pues el mal engaña a través de la mente. El mal se enfoca en la mente, pero no significa que él esté dentro de tu mente, porque no puede entrar a tu mente, sino que susurra de alguna manera al oído y tú puedes pensar que es tu mente y te engaña. Te engaña. Entonces hemos visto que también le puedes susurrar a otros que están engañados, que te hablan como si fueran ellos mismos, pero en realidad el mal los está usando y el mal a través de ellos se está dirigiendo a que tengas pensamientos de mal y no de bien, para desviarte de la sincera fidelidad a Cristo. Así trabaja el mal, son estrategias. Entonces Eva, pues vemos que fue alcanzada por Satanás, fue seducida y ella pecó en la mente y luego ejecutó. O sea, desde la mente perdió la batalla Eva. Tenemos que entender que el mal no viene con mentiras directas, porque mucha gente cree que va a venir a decirle una mentira directa, sino viene como ángel de luz, alguien confiable, y obviamente pues no te muestra cosas para que veas que sean malas. O sea, Satanás viene a ti con verdades a medias, con mentiras introducidas sutilmente entre las verdades, las cubre de alguna manera, como hizo con Eva en el jardín de Edén. Por ejemplo, él dijo: con que Dios os ha dicho. Y observemos bien en Génesis 3, allá en el inicio. Dios dijo algo que se debe respetar, es Dios. Dios dijo tal cosa y se debe respetar. Y este Satanás o diablo viene y le vale cambiarlo. Y de alguna manera lo mueve con sus artimañas, mueve esa verdad absoluta de Dios, la mueve, la cambia de una manera tremenda, y lo peor es que te dejas manipular, o sea, dejas que tu mente interactúe con eso que está llegando a tu mente. Cuando tú ya conoces la verdad a través de la palabra, dejas que interactúe y caes como cayó Eva. Así que hay que tener cuidado lo que dice la palabra, no lo que dicen los demás, lo que dice la palabra. Por ejemplo, en el río Jordán, Cristo estaba siendo bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu Santo en forma de paloma hace presencia. Pero no solo el Espíritu Santo hace presencia, Dios Padre también hace presencia, porque se escucha la voz diciendo: este es mi Hijo amado. El Señor está afirmando, Dios Padre está afirmando: este es mi Hijo amado. Pero Satanás en el desierto le vale poco lo que Dios ha dicho. Y le dice al Señor Jesucristo: ¿es verdad que eres el Hijo de Dios? Si es verdad, haz esto y lo otro. Entonces fíjense, Dios ya afirmó que Jesús
ese Jesús que está siendo bautizado es su Hijo amado. Y el mal cambia detalles para desviar. El mal viene a hablarte para jugar con tu mente y que dudes de lo que Dios ha dicho. O quizá Dios te ha ordenado. El mal querrá hacer ver que Dios da tal vez mandatos opcionales cuando no hay opción. Te hace ver que si quieres esforzarte, como que lo estás exagerando un poco porque no es tan radical. El mal te va a hacer ver todas estas cosas. Te dice, no seas tan duro contigo mismo cuando tú requieres una disciplina, cuando tú requieres realmente corrección. O sea, no seas tan duro cuando tú requieres hacer algo que tienes que hacerlo. No seas tan duro. O defiendes la fe, no defiendas la fe, porque no debes contender. No corrijas o disciplines a tus hijos, ni a los hermanos en Cristo que requieren disciplina o corrección. No vayas a ese lugar donde te van a hacer daño, Dios no lo permita. Y Cristo corrigió a sus discípulos, corrigió a los apóstoles. De hecho, cuando Pedro fue tropiezo para el Señor Jesucristo le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con escuchar las voces dulces de Satanás y de sus demonios, porque esas voces dulces no vienen directamente de ellos. Usan otras mentes, usan otras personas, de alguna manera nos quieren desviar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Ignorar. Cristo no le contestaba a Satanás de alguna manera interactuando como Eva. No, Cristo con la palabra, con el conocimiento, así está escrito. Entonces debemos ignorar todo lo que no sea bíblico y creer en todo lo que es bíblico. Porque muchos cristianos cometen el error de hacer comparativos. No es que el hermano fulanito y se empiezan a comparar con cristianos en vez de compararse con Cristo y con la palabra, los cuales son el estándar del cristiano. No como vive fulanito, sotanito, es que mira, él vive así. No. Aquí, ¿qué te dice? ¿Qué te dice la escritura? ¿Qué te habla Dios a través de la escritura? No a través de ese hermano. Y sucede pues obviamente que caemos porque prestamos el oído a escuchar el mal en vez de escuchar a Dios por medio de su palabra, lo que Dios dice. Entonces el mal puede capturar tu mente y te va a llevar de la mano manipulado para caer y para hacer el mal. Así que tenemos que tener cuidado como cristianos porque podemos llegar a ser cristianos manipulados como Pedro lo fue en su inmadurez. O sea, podemos ser inmaduros y ser manipulados. Entonces debemos como cristianos que somos alimentarnos, obedecer a lo que Dios nos dice, porque el Señor le había dicho a Pedro que ore, que vele, y Pedro no hizo caso. Por eso Pedro, que había sido, pues de alguna manera el diablo pidió zarandearlo, fue zarandeado. Así que nosotros debemos como cristianos que somos tener cuidado, obedecer a lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios nos habla, alimentar nuestra mente de eso siempre. Todo lo que Dios nos dice para que en el corazón abunde la palabra al grado de que la palabra gobierne nuestros pensamientos. Proverbios capítulo 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que como piensas dentro de ti, así eres. Así eres, porque los pensamientos son el retrato perfecto de quien eres delante de Dios. Si en tu mente está el dinero, si en tu mente está la prosperidad, si en tu mente está lo material, si en tu mente está la vanidad, lo que te gusta a la vista, lo que te encanta en la carne y no lo eterno, no lo divino, no la palabra de Dios, no Cristo, has perdido la batalla. Has perdido la batalla porque no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina. Mateo capítulo 15, versículo 17 al 19. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Lo primero que está en esta lista que el Señor Jesucristo está dando, dice ya, son los malos pensamientos. Porque del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos.
Y después las acciones, homicidio, adulterio, hurtos, etc. Pero lo que está encabezando esta lista, acá dice que son los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque no existe una acción si no hay primero el pensamiento de esa acción. Primero se piensa. Por ejemplo, el asesino es homicida porque pensó en ello antes de ejecutarlo. El ratero es un ladrón porque primero maquinó y luego también ejecutó. Los adúlteros maquinan primero y luego ejecutan. Los fornicarios hacen lo mismo y así sucesivamente. Entonces pensamos, todos los seres humanos, o maquinamos primero el pecado y luego lo ejecutamos. Descubrimos por esta enseñanza, hermanos, que son en la mente las batallas espirituales. Ahí están, ahí se ganan, ahí se luchan. En ese campo de batalla es la mente. Y por eso Dios quiere cautivar nuestras mentes. Pero el mal quiere hacer lo mismo. El mal se está enfocando en hacer lo mismo, en desviarnos, nos quiere cautivar de otra manera con un sistema que ha implementado en este mundo que Dios creó. Por eso Pablo nos llama a transformar nuestra mente y no conformarnos al sistema o patrones que este mundo está de alguna manera introduciendo. De hecho, tristemente hasta en la iglesia está haciendo poco a poco introduciendo corrupción. Por eso Pablo nos dice, no, a los filipenses que se estaba introduciendo todo esto, no, en esto pensar. Y muchos son los que dicen, es que yo siento que Dios me dice, de hecho esta palabra que dijo este pastor, no, robó mi paz, está muy fuerte, no puede ser de Dios, Dios no habla así. Puras mentiras, hermanos, puras mentiras, porque no se trata de sentir, sino de pensar en lo que meditamos, así sea fuerte. Tenemos que pensar en ellos, pensar en las escrituras, pensar en lo que Dios nos está diciendo, no lo que yo quiero sentir, no lo que yo creo que es correcto, no lo que está en mi sabiduría, no lo que el mundo dice. Porque si yo pienso en esas cosas, por eso muchos cristianos están desviados. Porque ellos quieren sentir, quieren pensar lo que ellos quieren, pero no lo que el Señor dice. El Señor ha dicho en su palabra, medita en mi ley de día y de noche. Y haz conforme a ella, para que todo te salga bien. Entonces hay que meditar en la ley, hay que amar, de hecho dice la palabra, ama al Señor tu Dios con toda, no solo tu alma, tu corazón, sino también tu mente. Si se requiere la mente para amar a Dios, para meditar, para ejecutar, hacer lo que a Dios agrada. Y obviamente Satanás astutamente a través de los ojos hace que tu mente trabaje. Él te muestra cosas que se ven atractivas, que tus sentidos los altera, hacen trabajar a tu mente cuando tú lo ves. Por ejemplo, el Señor les dijo a Adán y Eva, no coman de este fruto, coman de todo esto, pero de este no. Y ellos lo comieron, fueron seducidos, pero ellos fueron los culpables porque ellos decidieron desobedecer. Entonces el Señor le dijo a Saúl, no tomes nada de tal ciudad. Te voy a entregar a esta ciudad, te voy a entregar a estos hombres. Pero no tomes nada de allá, ni las cosas, ni las personas, ni sus animales, ni sus tesoros. Nada que aún se vea bueno, extermínalo. Corta con el cáncer de una sola vez, como quien dice. Pero Saúl, ¿qué hizo? Saúl lo ignoró y tomó lo que él creyó que era bueno. Y fue culpable ante Dios. No hizo caso a Dios, desobedeció a Dios. Y grande fue su ruina. David vio a Betsabé, la vio desnuda, codició. El Señor ha dicho en su palabra, antes de David, que no codicies a la mujer de tu prójimo. Pero David ignoró lo que Dios ha dicho a través de Moisés y la vio con codicia, con lujuria, la tomó. No solo la vio, sino que la tomó. Pecó contra Dios, fue culpable. Así que si observamos en esos ejemplos que hemos dado, aquí están las cosas que por vista nos hacen pensar mal y ejecutar. Así que el ver nos hace pensar y maquinar el mal. El ver y ser seducidos es la estrategia que el mal está usando. Aprendámoslo. Él nos muestra cosas atractivas para que nuestras mentes empiecen a trabajar, empecemos a pecar y luego ejecutemos el pecado. Porque Dios nos ha dicho
que por el oír la palabra de Dios viene la fe, no por el ver, sino por el oír. Pero Satanás por medio del ver. Por eso Pablo quiere evitar que miremos la seducción y lo quiere evitar desde la niñez. ¿Dónde están esos padres que deben defender a sus hijos de estas estrategias malignas? Yo veo que dejan ver a sus hijos todo lo que esté en internet, todo lo que esté en la tele, son seducidos y tristemente están condenando a sus hijos. ¿Por qué? Porque no están supervisando lo que sus hijos están viendo. ¿Dónde están esos cristianos que van a luchar por guiar a sus hijos a Cristo, a lo eterno? ¿Dónde están? Estamos en una batalla, es un hecho. Y esa batalla es por la verdad de Dios. Debemos conocerla bien, vivirla como Dios manda y defenderla. Y debemos ser ejemplo y guiar a nuestros hijos. Así que todo lo que no corresponda al estándar de la palabra y de Cristo es digno de reprensión. Es digno de reprensión. Por eso Pablo dice, todo lo que es virtud, si es digno de alabanza, en esto pensar. Las mentes están saturadas del internet, que de la palabra de Dios. Es triste. Hay que cuidar la mente, hermanos, porque Dios nos manda a meditar en su palabra, no a lo que yo pienso, no a lo que a mí me parece bien, no a lo que yo creo correcto, sino lo que Dios dice en su palabra. En esto pensar o meditar. No en las mentiras o errores que el ser humano cree que no vienen de Dios, porque muy comúnmente el yo domina, pero hay que morir. Dice la palabra que hay que morir al yo, no escuchar al mundo, sino a Dios. Nosotros debemos vivir los estándares de la palabra, no los estándares del mundo. Eso es muy importante. Todo lo que es verdadero, todo lo que es, por ejemplo, no codiciar, sin envidia, no por celos, no ira, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable. Porque no se trata de sentirse bien con uno mismo, se trata de hacer todo lo que tiene virtud. Porque como eres, piensas. O sea, piensas, soy. Y lo que tú haces, todo es para Cristo. Pero tiene que ser bueno. Es esencial y vital y primordial pensar santamente para vivir correctamente ante un Dios santo. Él te ha llamado a santidad. Así que si el cristiano pasa la mayor parte de su tiempo meditando o llenándose de lo que el mundo ofrece, de lo que es trivial, de lo que es pasajero y temporal, pues llevará una vida enfocada en eso mismo. Se va a ver, es evidente, una vida materialista, una vida enfocada en el dinero, una vida en los placeres de este mundo, pero no en lo eterno. Si no meditamos o nos llenamos día a día de lo eterno, lo que Dios nos está demandando, lo santo, no vamos a poder evidenciar ante los demás una vida enfocada en Cristo, una vida enfocada en el reino de Dios, su justicia. No se va a ver. No vamos a ser imán para los demás, porque no estamos enfocados en eso, no estamos llenos de la palabra, no estamos llenos del Espíritu Santo, no tendremos la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. De los cristianos hoy día, pues hemos descuidado estas áreas. Pasamos mucho tiempo pensando en las cosas de este mundo, en las cosas del hombre, que en las de Dios. Así que debemos analizarnos y pregúntate, hermano, ¿cuánto tiempo pasas pensando o meditando en las cosas de Dios, en las cosas de valor eterno? Porque eso va a determinar cómo vives, va a determinar si estás en la voluntad de Dios, va a determinar si vas a obtener victoria o derrota. Así que debemos tener cuidado en qué meditamos día a día, qué es lo que más alimentamos, o sea, a qué le estamos dando alimento, porque así como alimentamos el cuerpo y lo cuidamos de ciertos alimentos para estar sanos, así debe ser el alimento espiritual. Y debe ser en más dedicación, en más cuidado. ¿Por qué? Porque hay mucha basura por allá que puede llegar tergiversada y es comida como la comida chatarra que le metemos al cuerpo. Le metemos cosas que no son de Dios, escuchamos cosas que no son de Dios y obviamente nos desviamos. Así que cuidemos lo que le damos de alimento al espíritu. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ya lo vimos al principio.
Pero para recordar, acá en Corinto estaba sucediendo algo. Los cristianos de allá estaban cayendo en inmoralidad, en celos, en borracheras, en envidia, en división. O sea, ya había iniciado la división. Y esto quiere decir y muestra claramente que el enemigo ya había mostrado ya había metido la corrupción, ya estaba prácticamente obrando en ese lugar. O sea, el enemigo se metió con las narices hasta la cocina. Y había logrado pues desviar a los cristianos de la iglesia de Corinto, y Pablo pues les habla de esa importancia, de la esencia de cambiar el estilo de vida. No es este el estilo de vida de un cristiano. Ustedes ya son ciudadanos del cielo, no pueden seguir viviendo de esta manera. Tenemos que batallar en nuestra mente, tenemos que librar estas cosas. Tenemos que escoger lo santo, tenemos que enfocarnos en lo que es eterno y no en lo carnal y no lo efímero. Y esto es día a día. Pablo hablaba con los corintios de esta manera. Y les dice, tenemos armas, pero no carnales, sino espirituales. Y son poderosas en Dios para la destrucción de estos pensamientos, de esas fortalezas que tenemos bien arraigadas o que ya nos metieron. Así que estas fortalezas son patrones de pensamiento, ideas de pensamiento que están arraigadas en muchos cristianos, que controlan la mente, que dominan la mente y que son difíciles de destruir, pero no imposible para Cristo, para la palabra de Dios. Entonces Dios lo puede destruir si Cristo ya vive en ti, si tú has rendido tu vida al señorío de Jesucristo. Dios te da la respuesta de cómo destruir esas fortalezas. El cómo destruir esas especulaciones y razonamientos altivos, dice la palabra, que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces Pablo dice, poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, estas fortalezas que no hemos podido vencer, que no hemos podido derribar, necesitan ser llevadas a los pies de Cristo en cautiverio. ¿Y cómo lo hacemos esto? O sea que debemos dejar de pensar en esas cosas, debemos enfocarnos en la palabra, debemos orar para adoptar el patrón contrario a este que es la mente de Cristo para poder destruirlas. Entonces los seres humanos tenemos pues pensamientos malvados. Aún en los cristianos vienen pues a nuestras vidas pensamientos de mal, no solo en los que no son de Cristo, sino también en los cristianos vienen pensamientos de mal, y por eso Pablo está dando la clave. Él dice, en esto piensen, no piensen en lo otro, sino piensen en esto, mediten en lo eterno, en lo que es de Dios, en lo que agrada a Dios, en lo que tiene virtud, lo que es alabanza para Dios. Enfóquense en esto, porque lamentablemente en muchas ocasiones respondemos a nuestros impulsos y no a lo que Dios nos ha mandado. Eso pasa constantemente. Entonces debemos pensar siempre en cómo Cristo haría esto, cómo Cristo haría lo otro, porque esa es la finalidad, conformarnos a la imagen de su Hijo y que nuestra mente sea transformada a la mente de Cristo. Así que preguntémonos cuánto de lo que pensamos, decimos y hacemos en el día a día es verdaderamente santo. Porque el mundo no beneficiará tu vida espiritual para nada. Para nada, al contrario, porque si te das cuenta, parte de la cultura, parte de las tradiciones, parte de los modismos del habla moderna, parte de la moda moderna, pues obviamente son prácticamente hechos cautivos por el mal, o sea, el mal los mueve. Y estas cosas no deben influenciar a los cristianos, porque esto ha sido capturado por el enemigo. Entonces Pablo dice que no nos adaptemos a estas cosas de este mundo en este tiempo, sino que transformemos nuestras mentes al estilo de vida de Cristo, a la mente de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar como Cristo, al estilo de Cristo, vivir como Cristo, no al estilo que nosotros teníamos antes, no al estilo que creemos correcto, no al estilo que el mundo enseña como si fuera el modelo a seguir, porque nosotros como cristianos debemos seguir el modelo de Cristo y tenemos el modelo de Cristo. Ese debe ser el estándar para no pecar contra Dios, para no seguir viviendo errando al blanco, porque pecar es errar al blanco. Por eso debemos pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, etc. Da la lista Pablo. Pensar o meditar en todo aquello que corresponde al carácter santo de Cristo. Llevar una vida de pensamientos y acciones santas. Es que es muy difícil, pero no imposible. Se puede, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y el Espíritu Santo nos guía a eso a través de la palabra. Y no podemos decir, es que yo no puedo. Sí podemos.
no debemos tener ciertas cosas que, por ejemplo, Pablo dijo en Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4. Es lo que tenemos que eliminar de nuestra mente. Sí podemos hacerlo, solo que tenemos que esforzarnos, tenemos que orar, tenemos que meditar en esto, pensar y esto hacer, practicar, dice Pablo, ¿no? Dice Efesios 5, 3 y 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces no caigamos en este error que nos hace perder la victoria, hermanos. Caemos en esto constantemente, todos caemos en cosas como estas, pero no sigamos cayendo, hermanos, para que no sigamos perdiendo las batallas, porque si caemos, obviamente estaremos perdiendo cada batalla y no tendremos la victoria. Así que no caigamos en estos errores para no perder esa batalla. Más bien recordemos que fuimos llamados a vivir santamente como ciudadanos del cielo, con acciones de gracias. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice Pablo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí no está diciendo que te va a limpiar Dios, sino que tú te tienes que limpiar, o sea, que tú tienes que esforzarte. Dios ya puso el querer como el hacer de su buena voluntad en ti. Tú tienes que esforzarte. Todos debemos esforzarnos para limpiarnos, porque todos tenemos este llamado y todos queremos servir y ser útiles al Señor. Así que nosotros debemos pensar en todo lo verdadero, lo digno, lo puro, lo justo, lo que Pablo nos está diciendo acá, para que podamos limpiar nuestra mente, porque es la mente la que debemos cuidar. Es la mente que debemos cuidar y nosotros no podemos en su totalidad, pero cuando nosotros hacemos lo correcto, Dios la cuida. Dios la cuida. Entonces todo entra a la mente y sale de la mente, es un filtro de todo lo que entra y sale. Así que es de vital importancia para la vida del cristiano mantener esa mente en las cosas del Señor. Llevar a los niños, desde niños, al Señor, a las cosas eternas. El niño debe ser instruido en la palabra desde que nace. Para formarlo, ay, es que está exagerando este pastor. No, hay que formarlo, no deformarlo. Fíjense qué importante es meditar en las escrituras para poder dirigir tu vida y la de tus hijos. Cuando un bebé de aproximadamente 1 año lo empiezas a bajar para caminar, si tú lo dejas llevar su camino, porque te empieza a llevar él por un camino, si tú lo dejas hacer eso y tú no lo guías, no, hijo, es por acá. Si tú lo dejas llevar, él está grabando en su mente y está volviendo un patrón dentro de él de ir a donde él quiere y hacer lo que él quiera. Tú lo estás llevando a formar un patrón en su mente de hacer lo que él quiere. Y si no se le da, él ya sabe qué hacer. Berrinche. Él ya sabe, berrinche para que se haga como él quiere, porque ya conoce los patrones a seguir para obtener lo que quiere. Pero eso tú se lo estás permitiendo. Entonces, de esa manera, ¿qué estás haciendo? Le estás enseñando a que ellos van a guiar sus vidas a su manera. Cuando tú eres el responsable, padre, de guiar a tus hijos a Cristo, porque vas a dar cuenta de ellos cuando estés delante de Dios. Entonces, esta conducta que están ellos teniendo o que tú estás permitiendo, solo les está enseñando a ser egocentristas, a estar en el yo, a no cargar su cruz, sino a hacer su propia voluntad. No saber que tenemos que ser guiados por nuestros padres desde el inicio va a traer este tipo de problemas. Porque nosotros nos ha dejado padres cuando somos bebés para ser guiados y guiados a Dios, porque Dios así lo dispuso. De esta manera los volvemos de alguna manera hijos rebeldes y no les va a gustar más adelante morir a su voluntad ni a su yo. Porque ya los maleaste, ya los formaste, ya formaste fortalezas. Por eso Dios nos ordena que amemos con toda nuestra mente para poder obedecer a sus mandamientos y para evitar este tipo de desgracias. Desde niños los padres tenemos que ver cómo guiarlos, porque la mente es fácil de manipular y nosotros cooperamos para eso. El mal va de alguna manera a llevarnos a hacer estas cosas. Así que nosotros debemos tener cuidado de no ser manipulados por el mal
porque eso va a evidenciar vidas pecaminosas y vidas que no son agradables a Dios. En cambio, las mentes que se dejan guiar por la palabra, por el Espíritu Santo de Dios, llevan una vida santa, una vida agradable. Una mente contraria, por ejemplo, orgullosa, pues va a llevar un estilo de vida rebelde. Pero una mente que está siendo prácticamente mansa, que se está dejando guiar, lleva un estilo de vida evidente el carácter santo de Cristo, manso. Yo soy manso y humilde de corazón, dice el Señor Jesús. Entonces esta es la verdad de Dios, esta es la realidad. Todo aquello que pensamos, si trae acciones que no agraden a Dios, debe de ser cambiado de ahora en adelante por pensamientos y acciones que agradan a Dios en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Porque muchos dicen, ¿qué tiene que ver si yo soy una persona incumplida? ¿O qué tiene que ver si yo soy una persona desordenada con lo que es espiritual? Porque según el pastor, pues tiene que ver en todas estas áreas. ¿Pero qué tiene que ver? Y pues obviamente la palabra dice que todo esto tiene que ver con tu relación con Dios. Estas cosas que tú estás haciendo no agradan a Dios. Y si tu mente no piensa que esto que estás haciendo es malo, pues simple y sencillamente estás pecando contra Dios. Porque Pablo dice que si hay virtud, o sea, si hay algo que tiene excelencia moral, mediten en eso y hagan como eso. Así que tenemos que revisar nuestra manera de vivir, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo vestimos, cómo somos dentro de nuestra casa, cómo hablamos, nuestros relajos, nuestras conversaciones, nuestros chistes. Ver si eso que piensa o que estoy pensando, que estoy diciendo, si es digno de excelencia moral. Y si no lo es, hermanos, sácalo de tu mente y piensa en lo que es de Dios, en lo que la palabra nos enseña, en lo que es bueno y que agrada a Dios, porque la mente sana y santa es la que debe ser evidente en el cristiano. Esta mente sana da la victoria a las batallas y glorifica a Dios. Y todo esto es posible porque el Espíritu Santo y está obrando y la palabra de Dios la tenemos al alcance. Por eso podemos vivirlo y hacerlo, pensar, meditar y practicar. Por eso Pablo dice, todo esto que te dije en el versículo 9, todo esto que te dije, yo lo he hecho, y esto que has aprendido y recibido y oído y visto en mí, vívelo, dice Pablo, practícalo. Y Pablo tenía la integridad para presentarse a sí mismo como un ejemplo de todas estas cosas para los filipenses. Así que Pablo en verdad podía decir, síganme, imítenme como yo sigo a Jesús, como yo he imitado a Cristo. Y ese es el estilo de vida que todo cristiano debe vivir. Es una orden de Dios para sus fieles hijos. No es opcional, hermanos, es una orden. No solo es mencionar la cita, porque muchos la citan y la mencionan. Es meditar en ello y aplicarlo para que nuestras vidas sean como la de Pablo, quien imitó a Cristo. Así que debemos ver en qué fallamos a través de esta enseñanza y cambiarlo, hacer realmente lo que Dios nos está mandando. Porque si esto no lo aplicamos, ¿qué va a suceder? Pues vamos a llenarnos de basura y no vamos a glorificar a Dios, y de encima nos hacemos daño a nosotros mismos porque perdemos las batallas y vivimos en la basura. El Señor no quiere que vivamos así. Pero si lo hacemos tal cual está escrito, al final de este texto Pablo da una promesa de parte de Dios. Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Si los filipenses hacían todo lo que Pablo les ha instruido, no solo tendrían la paz de Dios, sino que el Dios de paz estaría con ellos, protegiendo y guardando los corazones. Así que si nosotros hacemos esto, ¿y qué es esto? Pues es pensar, meditar en todo lo que Dios nos muestra a través de su palabra, lo que es agradable a Dios, vivirlo, practicarlo. Entonces la promesa de Dios será nuestra. Será nuestra. Dios estará con nosotros siempre. Él nos protegerá y podemos vencer todo aquel ataque que venga del enemigo y obtendremos la victoria. Porque estamos haciendo lo que Dios nos está mandando. Entonces debemos dejar de pensar como estamos acostumbrados a hacerlo, hermanos, porque pensamos que todo lo sabemos, cuando nosotros debemos recurrir a la dirección de Dios, a la palabra de Dios, porque día a día debemos nosotros saber que tenemos batallas y que debemos cuidar esas batallas, elegir lo santo y no elegir lo carnal, porque debemos día a día
conformarnos más a Cristo. Esa es la finalidad. Y esto es posible, hermanos, porque el Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, está obrando en cada hombre o mujer regenerada. Está obrando Él por medio de la palabra. Él nos está santificando los pensamientos por la palabra de Dios. Así que reflexionemos y practiquemos, como dice Pablo, para vencer en las batallas que surgen en nuestra mente y así llevar una vida que glorifique a Dios y que, hermanos, esta vida sea imán para esas personas que aún no conocen al Señor. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor,